Muy buenos días, estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a hacer la parte práctica de lo que es el mecanismo de referencia que corresponde a la semana 7. Eh, Como pueden apreciar, en esta práctica está conformada por 25 ejercicios, mediante la cual vamos a recordar la parte teórica del tema mecanismo de referencia. ¿Sí? Eh, Sin más preámbulo, comencemos en el desarrollo de esta práctica. Eh, en el primer ejercicio nos dice qué mecanismos de referencia se ha operado recuerda que la redacción, la ortografía y la puntuación tienen los siguientes resultados prácticos. Aprender a escribir con corrección y fluidez y sobre todo escribir, escribir y escribir. Mm, A ver, recordemos que había un mecanismo de referencia que consistía en anteceder o en anticipar información y que generalmente lo podíamos, lo podíamos percatar a través de los dos puntos, ¿no? En este ejercicio se ve claramente que se ha utilizado este mecanismo de referencia, ¿no? Es la catáfora, catáfora. Ahora vamos al ejercicio 2. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en el regalo? Fue una lindísima muñeca de porcelana, tiene la mirada tierna y está usando un hermoso vestido de seda. De ahora en adelante estará junto a todos los demás juguetes que tengo en mi habitación. Eh, Aquí se ha empleado el mecanismo de referencia que consiste en suprimir o omitir palabras que ya se sobreentienden, ¿no? En este caso, la palabra que se sobreentiende es la muñeca de porcelana, ¿no? O, sí, muñeca de porcelana. O, o muñeca, sí, muñeca. Ajá. Eh, lo vamos a resaltar para ver que acá es omitido este término. Eh, podemos, podemos apreciar que acá se ha omitido, ¿no? Ahí, en ese lugar se ha omitido el término muñeca. Eh, También podemos ver eh, que también acá, sí, muñeca, vestido de seda, muñeca, de ahora en adelante estará junto a todos los demás juguetes que tengo en mi habitación, ¿no? Ahí vemos que hay el X. Ahora vamos al ejercicio 3. En Antonio, ¿sí? En Antonio José de Sucre, en Antonio José de Sucre arengó a los soldados con las siguientes palabras: de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur, y señalando al enemigo, agregó: otro día de gloria va a coronar su admirable constancia. El mecanismo de referencia que se ha utilizado aquí podemos ver que se ha empleado dos mecanismos de referencia, ¿sí? El primer mecanismo que se ha empleado es, eh, catáfora. Sí, acá tenemos que es catáfora. Vamos a hacer catáfora, ¿no? Siguientes palabras. Eh, También hay otro mecanismo, ¿sí? Eh, Acá, señalando al enemigo, agregó, ¿sí? Antonio. Acá se ha suprimido Antonio José de Sucre. Ujú. Eh, Agregó, a ver, antes, sí, acá. Ujú. Ahí vemos.
Ahí está. Ese término se ha suprimido. Entonces, podemos ver que hay catáfora y elipsis. La alternativa es la E. Ahora vamos al ejercicio 4. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en Don Miguel de Cervantes? Nació en Alcalá de Henares, España. Él destacó con su famosa obra inmortal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, eh, que fue publicado en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Murió en Madrid. Eh, bien, acá podemos ver que se ha operado anáfora, pronombre personal él, ¿sí? Hay anáfora que hace referencia a don Miguel de Cervantes. Eh, También podemos ver que hay catáfora. A ver, catáfora. En dos partes. Catáfora. Hay catáforas, ¿sí? También podemos ver que eh, hay elixis, ¿sí? Ahí está. Entonces la alternativa es la E. Hay anáfora, catáfora y elixir. Ahora vamos al ejercicio 5. Lee el siguiente texto. Las mariposas perciben el sabor de las plantas de una manera muy peculiar. Ellas tienen el sentido del gusto en las patas cuando las apoyan sobre flores, hojas u otras superficies. Perciben el sabor, la textura y la temperatura de las mismas. Los términos resaltados se refieren respectivamente a las siguientes palabras. Eh, la alternativa correcta sería las mariposas, las patas y flores y hojas. Ahora vamos al ejercicio 6. Las hormigas pueden levantar 50 veces su peso y jalar 30 veces espacio en blanco. Durante la época de verano, espacio en blanco invaden los jardines y hasta las casas. Espacio en blanco son ejemplos de tesón y resistencia. La alternativa aquí sería eh, la C, ¿sí? Pesos y jalar 30 veces el mismo. Durante la época de verano, estas invaden los jardines y hasta las casas. Ellas son ejemplos de tesón y resistencia. La alternativa es la C. Ahora vamos al ejercicio 7. ¿Qué mecanismo de referencia se ha utilizado en las palabras subrayadas? Tenemos que estudiar para el examen los diferentes tipos de gobierno que ha existido, monarquía, democracia y dictadura. Podemos ver que diferentes tipos de gobierno anticipa información, está anticipando información. ¿Y por qué lo vemos ubicada cerca de los dos puntos? Ese deduce que sería catáfora. Sigamos el ejercicio 8. En Josefa trajo la ropa para lavarla y secarla. El mecanismo de referencia que se ha utilizado es, eh, acá, ¿recuerdan? Cuando les dije que el pronombre inclítico iba pegado a un verbo, ¿sí? Acá hay un pronombre inclítico, la, el y el otro pronombre la. Por lo tanto, hay anáfora, hay anáfora. Entonces la respuesta sería la. Ahora vamos al ejercicio 9. En las características típicas de los adolescentes son diversas: rebeldía, irresponsabilidad, depresión. El mecanismo de referencia
que se ha utilizado es, aquí podemos apreciar que hay catáfora, ¿no? Las características típicas de los adolescentes, ¿no? Características típicas. ¿Cuáles son esas características típicas? Eh, Rebeldía, irresponsabilidad y depresión. Y porque vemos ubicados cerca de los dos puntos, ¿no? Hay catáfora. Ahora vamos al ejercicio 10. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en la cocina peruana? Las entradas más apreciadas son la causa, el ceviche, la ocopa y los tamales. Sí, sigue viendo acá catáfora, ¿sí? Catáfora. ¿Y por qué? Ahorita vemos, ¿no? Por los dos puntos y aparte, en la cocina peruana, las entradas, ¿sí? Entradas más apreciadas son la causa, el ceviche, la copa y los tamales. Ahora vamos al ejercicio 11. Ujú. Eh, Penélope esperó a Ulises, su esposo, durante 9 años. En ese largo periodo tuvo que soportar el acoso de numerosos pretendientes. Por ello, elaboró un ingenioso plan para alejarlos cortésmente. El mecanismo de referencia que se ha operado es, a ver, ahí podemos ver o deducir que que se ha utilizado el anáfora y elixir respectivamente. ¿Anáfora dónde? En lo que, a ver, anáfora podemos verlos acá, ¿no? Hay un pronombre inclito, los. Y ese los hace referencia a pretendientes. Y acá también vemos una palabra parecida, sí, sinónimo, ¿no? Largo periodo. Largo periodo que hace referencia a 9 años. ¿Sí? Ahí vemos que se ha utilizado doblemente la anáfora. Pero también hay elixis. ¿Sí? Hay elixis. Y se ha excluido o se ha eliminado el término Penelope. ¿Sí? ¿Cuál sería acá? Eh, Acá. ¿Sí? Ahí en ese espacio se ha omitido o se ha suprimido. Ajá. Eh, Muy bien. Ahora vamos ¿sí? Al ejercicio eh, 12. Eh, ¿Qué mecanismos de referencia se ha operado en? Existen dos tipos de desiertos en función de la temperatura. Los desiertos cálidos y los desiertos con estación fría. Los primeros tienen temperaturas diurnas muy elevadas durante todo el año. Prácticamente no existen inviernos. Los segundos presentan temperaturas diurnas también altas durante gran parte del año, pero tienen un largo y riguroso invierno. El desierto más frío es el de Gobi. Ahí tenemos que se ha utilizado los tres mecanismos de referencia: anáfora, catáfora y elixir. A ver, miren, vamos a ver, existen dos tipos de temperatura en función ¿sí? Existen dos tipos de desiertos en función a temperatura. Ahí hay catáfora, ¿sí? Acá podemos ver que hay pronombres numerales, ¿sí? Que hacen referencia a los dos tipos de desierto, ¿sí? Eh, ¿Sí? Hay catáfora y acá eh, podemos ver que se ha suprimido este término, ¿sí? Estas palabras se ha suprimido. Esa palabra se ha suprimido, ¿sí? Ahí podemos ver. Hola, tío. Este término se ha suprimido. Eh, Bien, ahora vamos al ejercicio 3. El mecanismo de referencia operado en Río de Janeiro es una ciudad seductora
un lugar privilegiado por la naturaleza. Aquí podrá disfrutar del sol en cualquier época del año y recorrer las playas más famosas del mundo, como las siguientes: Ipanema, Copacabana, Flamenco, Lebro, Botafogo y Urca. El mecanismo de referencia que es operado es, podemos apreciar que se han empleado los tres mecanismos, ¿no? En primer lugar, se ha utilizado catáfora, como las siguientes, ¿sí? Y catáfora. También hay anáfora, por el adverbio del lugar, aquí, que hace referencia a Río de Janeiro. Pero también podemos ver que hay elipsis, hay omisión de términos. Básicamente porque se ha omitido el término Río de Janeiro. ¿Y a dónde? Sí, se ha omitido el término Río de Janeiro, ¿sí? Eh, Ujú. Acá está. Ahí, aquí se, ahí, aquí se ha omitido, se ha suprimido el término Río de Janeiro. Ujú. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Ahora, ahora vamos a ver el ejercicio 14. Sí, en el siguiente texto, en la naturaleza se presentan dos modelos de reproducción: la reproducción sexual con la intervención de las células llamadas gametos, y la reproducción asexual sin la intervención de estas. Cuál es la catáfora? Eh, la catáfora sería la reproducción, a ver, dos modelos de reproducción, ahí sería la catáfora, ¿no? Dos modelos de reproducción, ahí sería la catáfora. Dos modelos de reproducción. Ahora vamos al ejercicio 15. Él es un hombre muy inteligente. Juan estudia mucho para salir adelante. Sin embargo, la vida es muy injusta, puesto que lo trata muy mal. Aquí los mecanismos de referencia que se ha establecido son anáfora y catáfora. Eh, Aquí podemos ver que se ha establecido anáfora en Juan porque hace mención a él, ¿sí? Eh, También podemos ver que hay catáfora, ¿no? En puesto que, ¿no? Puesto que este término puesto hace referencia a catáfora, ¿sí? Porque está anticipando eh, lo, eh, lo que le va a hacer, ¿no? Sí. Entonces podemos ver que hay anáfora y catáfora. Ahora vamos a ver el ejercicio 16. Su familia no pudo controlar, su familia no pudo controlarla. María tiene un carácter muy fuerte, por eso ellos la botaron de casa. Aquí, el mecanismo de referencia que se ha operado es aquí ellos, sí, ellos sería a, anáfora porque hace referencia a María, sí, anáfora, y o ellos la botaron de casa. Por eso, y este por eso sería, a ver, y este por eso sería cataf. Entonces la respuesta sería A y B. Ahora vamos al ejercicio 17. Eh, 17. En la comprensión de un texto es la actividad intelectual cuya finalidad es descubrir el mensaje contenido en cada oración. También permite extraer conclusiones a partir de
de las ideas obtenidas de cada oración. El mecanismo de referencia que es operado es, ya a ver aquí, podemos ver que se ha empleado la elipsis. La elipsis, acá se ha empleado elipsis. ¿Sí? En la comprensión de textos, la actividad cuya finalidad es descubrir el mensaje contenido en cada oración. La comprensión de texto. Uh-huh. Ya acá vemos, aquí vemos que se ha omitido este término, por lo tanto hay elipsis. Hay elipsis. A ver, sigamos con el ejercicio 18. La infografía, según la información que se desarrolla, utiliza los siguientes recursos: la tabla, el diagrama y el mapa. El mecanismo de referencia operado es, acá podemos ver que se ha empleado la catáfora. Catáfora. Vamos al ejercicio 19. ¿Qué mecanismo de referencia es operado entre los años 4000 y 2000 antes de Cristo? Surgieron las 4 primeras civilizaciones de la historia. Aquí podemos ver que claramente hay catáfora, ¿no? Mesopotamia, Egipto, India y China, las 4 primeras civilizaciones de la historia. Hay catáfora. Ahora vamos al ejercicio 20. ¿Qué mecanismo de referencia es operado que se ha operado en la materia? Sufre 2 tipos de cambio: físico, si no se altera la naturaleza de la materia, y químico, si la sustancia cambia. Aquí el mecanismo de referencia que se ha operado es, a ver, catáfora, ¿sí? Hay catáfora y anáfora, ¿no? Es que la materia sufre 2 tipos de cambios: físicos, si no se altera la naturaleza de la materia, y químicos, si la sustancia cambia. ¿Ah? La materia sufre 2 tipos de cambios: físicos, si no se altera la naturaleza de la materia, y químicos, si la sustancia cambia. A ver, acá hay, a ver chicos, la materia sufre 2 tipos de cambios. Hay, a ver, hay catáfora. Catáfora. Ahora vamos a ver el ejercicio 21. ¿Qué mecanismo de referencia es operado en? Existe 2 tipos de desiertos en función de la temperatura. Los desiertos, 2 temperaturas: los desiertos cálidos y los desiertos con estación fría. Las primeras tienen temperaturas diurnas muy elevadas durante... eso ya lo hicimos. ¿Cuál sería? Acá está, ¿no? El dedo. Ahora vamos al ejercicio 22. Esto también lo hemos hecho. Sería la E. Ahora vamos al ejercicio 23. ¿Qué mecanismo de referencia es operado en el suelo? Es un agregado natural más o menos grueso, recubre la superficie terrestre y permite el sostenimiento de una presencia vegetal y animal. Suele ser un material suelto y poroso, compuesto por partículas de origen mineral, materia orgánica y por agua que ocupa los espacios libres. Los mecanismos de referencia que es operado es la elipsis. Hay elipsis. Ajá. Ajá. El suelo, ¿no? En este caso, sometido aquí, no puedo meter, escribir por la imagen, pero casi allí se deduce que se ha omitido el término suelo, el suelo, el suelo. Ahí está el suelo, ¿sí? Ahí vemos, el suelo suele ser un material suelto y poroso, compuesto por partículas y de origen mineral.
Ahora vamos al ejercicio 25, ya el último. En la princesa estaba muy asustada, el hechicero iba a capturarla. El mecanismo de referencia que he superado es anáfora o anáfora, ¿sí? Ahí vemos el pronombre enclítico. Bien, chicos, hemos llegado a la parte final de esta breve práctica. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.